ver, Farid, ¿qué tal? ¿Cómo te está tratando Arequipa hasta el momento? Bien, como siempre. ¿Desde cuándo has llegado? Ayer esta ya debe ser mi 10ª visita. ¿Décima visita? Sí, he venido mucho a Arequipa. ¿En todos los Hey Festival, la mayoría? No, la mitad más o menos Hey, pero yo había venido antes Ya. de que me empezaran a Eres invitar casero. al Hey, sí. Bueno. Bueno, para hablar sobre tu libro, Contra la amenaza fantasma, aquí tú relatas que existe o está apareciendo una derecha mucho más radical, ¿no? Una derecha con ciertas características. ¿Cuáles serían esas características? A ver, no es una derecha fascista. Y yo en ese sentido creo que no le ayudó a la campaña, por ejemplo, de los demócratas en Estados Unidos tildar de fascista o admirador de Hitler A cualquiera de derecha. no, específicamente a Trump, ¿no? Ya. Pero a ver, digo, al margen de si cabe o no llamarlo así, creo que hacerlo fue contraproducente políticamente. Porque muchos asocian el fascismo con el Holocausto y el régimen nazi. Y claramente visto desde esa perspectiva es una exageración. Pero además es una derecha que dice creer en la democracia representativa, cosa que nunca hizo el fascismo. Una vez que llegan al gobierno, su conducta muchas veces, no siempre, pero a veces suele ser autoritaria, como en el caso de Hungría. Los rasgos que la definen suelen... A ver, ahí básicamente hay un autor, Casmut, un neerlandés, como se le dice ahora, lo que antes llamábamos erróneamente holandés, que da los 3 rasgos, ¿no? Populismo, en el sentido más laxo del término. Populista es todo aquel que divide a la sociedad en buenos y malos, y los buenos son el pueblo como un todo indiferenciado, los malos son una élite que gobierna para beneficio propio. Autoritarismo, por esta tendencia, digamos, a acabar con la división de poderes una vez que llegan al gobierno, aunque lo hacen democráticamente. Y tercero, nativismo. Claro, antes el propio autor hablaba de nacionalismo étnico. O sea, hay ciertos grupos étnicos que son verdaderos nacionales, otros, por mucho que tengan ciudadanía, no lo son. El término nativismo lo usa en reemplazo de nacionalismo étnico para referirse a aquellos casos en donde el grupo étnico marginalizado o discriminado no es un grupo de inmigrantes, sino son población local de siglos, como los gitanos en algunas partes de Europa Oriental. Esa es la definición, digamos, académica. Claro. Lo dejo ahí, podemos luego ver qué diferencia la derecha radical latinoamericana. Exacto, justo esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta derecha radical latinoamericana y la europea o norteamericana? A ver, sí, es una pregunta que cae por su propio peso, por eso asumí que la ibas a plantear. Hay 2 grandes diferencias. La derecha radical en Europa y Estados Unidos surge en contextos en donde la izquierda, no solo la izquierda radical, que nunca fue grande, salvo probablemente en Italia y Francia en algún momento, sino la izquierda, digamos, socialdemócrata, venía en un periodo de declive electoral en Europa, y en el caso de Estados Unidos, la izquierda del Partido Demócrata no ha ganado la nominación presidencial desde la década del 70. Entonces, la derecha radical no surge contra la izquierda en Europa y Estados Unidos. En América Latina sí. En América Latina la derecha radical surge después del mayor auge electoral de la izquierda en toda la historia de América, de América Latina y América en general. Recordemos que la izquierda gana por primera vez gana de manera democrática y gobierna de manera ininterrumpida, porque había habido presidentes de izquierda elegidos por voto popular, pero invariablemente eran derrocados. Allende, Goulart en Brasil, Arbenz en Guatemala. Por primera vez en este siglo la izquierda gana elecciones, gobierna, le va relativamente bien en el gobierno. Claro, algunos dirían que tuvieron el superciclo de las materias primas a favor, pero les va relativamente bien y se reeligen más de una vez. En Argentina son 3 periodos, en Ecuador son 3 periodos, en Bolivia igual 3, en Brasil son 4 periodos consecutivos. Entonces, la derecha radical surge contra ese auge electoral de la izquierda, que a veces es radical y autoritaria, como en Bolivia, más que Bolivia, incluso Venezuela, pero a veces siendo moderada en términos de política económica, igual es concebida como una amenaza porque tienen posiciones en temas sociales
que los sectores religiosos de la derecha radical ven como una aberración. Matrimonio igualitario, aborto, o adopción homoparental, normas que legalizan el aborto en ciertas circunstancias, educación con perspectiva de género. Entonces, la izquierda, sea moderada o radical, genera una sensación de amenaza en la derecha y eso tiende a su radicalización. Una diferencia adicional con la derecha radical europea, que es un lastre para la derecha radical latinoamericana, es que cuando en Europa o en Estados Unidos se apela al nacionalismo étnico, se apela a una mayoría blanca. Claro. Aquí la derecha radical, cuando apela a un nacionalismo étnico, muchas veces apela a la hispanidad. Y uno, incluso para gente de origen español, es algo arcaico, apelar a una identidad concebida en el periodo colonial, y para el resto del país le es ajeno, ¿no? Porque no somos, bueno, tenemos influencia, la lengua, la religión, claramente tenemos influencia de ese pasado, pero ¿cuántos peruanos se definirían étnicamente con base en la hispanidad? Muy pocos. Aquí quien podría tener una apelación, o podría apelar, perdón, al nacionalismo étnico con éxito, pero con una orientación totalmente distinta, es el etnocacerismo, ¿no? Yo no sé por qué hay tanta unanimidad respecto a que Antauro Humala es de izquierda cuando ni siquiera él mismo se llama de izquierda. Él dice, como Marine Le Pen de la derecha radical francesa, la gran división ahora es soberanistas versus globalistas, no izquierda versus derecha. Tal cual. Y justo estaba revisando tu libro y hablas también sobre la batalla cultural, que se da muchas veces en redes sociales donde se busca el clip fácil, ¿no? A veces ni siquiera es un debate, ni siquiera son intervenciones como que alturadas, se podría decir, sino se busca el clip fácil, como le diríamos los jóvenes, la brutalidad. ¿Qué opinas tú de esa nueva manera? No sé si es nueva, pero de esa manera de ser política en redes sociales. A ver, yo diría una cosa, no es falso que hay una izquierda que es una amenaza para la democracia, para los derechos de propiedad. La izquierda venezolana, el Partido Comunista Cubano en el gobierno hace 60 años. Entonces, no es falso que hay una izquierda que realmente es una amenaza para valores que incluso gente de izquierda moderada compartiría, ¿no? Derecho, vigencia de contratos, derecho de propiedad, división de poderes, derechos fundamentales. El problema con la derecha radical, y de ahí el término la amenaza fantasma, es que agrupan a corrientes políticas totalmente disímiles como un enemigo único. Claro, como si fueran un enemigo único, a veces enfrentadas entre sí. A ver, sin ir muy lejos, el propio feminismo tiene dentro de sí tiene corrientes enfrentadas. Lo que algunos han de denominar despectivamente feminismo blanco contra feminismo interseccional. Las mujeres trans son realmente mujeres, deberían competir en eventos deportivos. Acaba de haber un debate en torno a eso, pero ese debate se da dentro del propio feminismo, ¿no? Y entonces, si el feminismo tiene corrientes dentro de sí, a su vez tiene discrepancias con corrientes de izquierda que han sido históricamente patriarcales, tal como las feministas lo definen. Y sin embargo, para esta gente todo es lo mismo, ¿no? Claro. Ahí eso es lo fantasmagórico de la amenaza. No que no exista una amenaza, sino que crean un todo indiferenciado ahí donde hay grandes diferencias. Claro. Y también me llamaba la atención, sobre todo, la participación en redes sociales. ¿Cómo ves esto en la política actual? Por ejemplo, en las elecciones del 2021, nadie en las redes sociales, o muy pocos, hablaban de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo resultó siendo el ganador de la primera vuelta. Entonces, ¿tú cómo ves ahora que ya se vienen las elecciones 2026? Si ahora las redes sociales sí van a jugar un papel mucho más determinante, tal vez. El grado de penetración social de las redes sociales no es el mismo aquí que en países desarrollados. Entonces, como acabas de decir correctamente, el fenómeno Castillo no empezó en redes sociales. De hecho, las redes sociales tardaron mucho en darse cuenta de que el fenómeno existía, ¿no? Entonces, no tiene la misma importancia aquí que tienen en países como Estados Unidos o Europa. Las redes sociales han tenido dos aspectos. Con las redes sociales casi no hay punto medio, ¿no?
Porque claro, algunos te dirían esto de que los políticos mienten y buscan polarizar en base al miedo se da desde los ataques contra Pericles en la Grecia del siglo V antes de Cristo, ¿no? Pero las redes sociales tienen dos peculiaridades, ¿no? Amplifican esos mensajes por la gran cantidad de gente que puede acceder a ellos a nivel mundial y en tiempo real. Segundo, tiene un componente positivo, le han quitado el monopolio de la información a los grandes medios, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando tú ves en Estados Unidos y el Reino Unido por qué los jóvenes en el tema palestino, pero en general, aunque eso varía según sexo, las mujeres son más progresistas que los hombres, pero las mujeres jóvenes en Estados Unidos y en el Reino Unido son crecientemente progresistas o liberales, sería el término que usarían ellos sería liberales, pero equivalente a nuestro término progresista en buena medida, son mucho más proclives a ser feministas que sus madres, no hablemos ya que los hombres, y son mucho más pro-palestinas en esta última coyuntura, ¿no? Y cuando tú ves que ayuda a explicar ese cambio, es el hecho de que desde los millennials en adelante, las fuentes fundamentales de información no vienen de periódicos o canales de señal abierta, vienen de redes sociales. Y en el caso de los centennials, de TikTok, ¿no? Que uno pensaba que era un medio lúdico y ha terminado siendo usado también políticamente. Entonces tiene un componente que yo valoro positivamente, pero también tiene un componente negativo que no solo afecta a la derecha, y es el efecto cámara de eco. Tú terminas interactuando selectivamente solo con gente que piensa como tú. Tus creencias nunca son cuestionadas. Un tribalismo, ¿no? Una suerte es un tribalismo con tecnología de punta. ¿Sí? Y en el que, bueno, nunca van a ser discutidos tus puntos de vista, porque en el mismo algoritmo te va a aparecer te va a aparecer tus propios gustos, ¿no? Sí. Yo me gusta leer Yuval Noah Harari, no sé si lo conoces. Es interesante, es uno de esos académicos que hizo muy bien el salto a la divulgación sin dejar de ser riguroso. Sí. Y en el libro de 21 lecciones del siglo XXI, en el primer capítulo dice que estamos viviendo una etapa de desilusión, una etapa donde sabemos que algo está mal. Creo que todos lo tenemos en cuenta, ¿no? Jóvenes como yo, nos despertamos día a día, vemos las noticias, revisamos, no sé, las redes sociales, vemos que algo está mal. Pero sentimos también impotencia al no saber qué y no saber cómo cambiarlo. ¿Cree usted, como lo dice Yuval Noah Harari, que hemos perdido la fe en el liberalismo, en el relato liberal, como él lo dice? En buena medida sí. El problema con perder... A ver, si me preguntas, yo tengo muchas coincidencias con el liberalismo, pero tengo algunas críticas desde una posición más cercana a la socialdemocracia. Por ejemplo, los temas distributivos. El liberalismo sí puede albergar una vena redistributiva, pero con el propósito único de generar igualdad de oportunidades. Claro. No debe haber redistribución más allá de lo necesario para generar igualdad de oportunidades. Hay quienes te dicen que la redistribución puede, por razones que sería largo discutir, ir un poco más allá. Entonces yo tengo críticas al liberalismo. Ahora, hay cosas no hay que botar al bebé con el agua sucia. Claro, ¿no? claro. Hay cosas del liberalismo que yo sí creo que merecen preservarse y sí es trágico que se estén perdiendo. Por ejemplo, lo que algunos dan en llamar democracias no liberales, como la de Hungría, esta idea de que tú ganas las elecciones limpiamente, pero una vez que ganas acabas con la división de poderes y afectas derechos fundamentales. Bueno, ese es el componente liberal de la democracia, pero yo no concibo ya la democracia sin ese componente liberal. Claro. O sea, la idea básica es, no basta con que tú seas elegido democráticamente, tiene que haber división de poderes y tiene que haber respeto a ciertos derechos fundamentales, que se cumplan varios inalienables, aspectos. Porque la idea no es que tú por mayoría de votos crees una dictadura, claro, ¿no? Entonces, esos componentes del liberalismo son necesarios y son los que están más amenazados. No digo que toda crítica al liberalismo sea inválida, o no sea válida, mejor dicho. Yo acabo de hacer una crítica que creo que es válida, pero hay críticas que nos ponen en un universo mucho más peligroso. Y sí, ahora, las causas del descontento no son tan difíciles de detectar. Por ejemplo, entre los jóvenes en países desarrollados,
algunos ya están siendo la primera generación que no pueden decir desde la segunda, como había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, que pueden aspirar a una mejor calidad de vida que la de sus padres. Esa había sido una constante que en algunos países se ha detenido. Entonces, la desigualdad de ingresos no ha crecido en América Latina, pero sí en países desarrollados. Ahora eso parece haberse revertido un poco, pero digamos, sí hay razones para explicar el descontento, ¿no? El descontento trasciende el tema de la desigualdad, pero tiene bases materiales también. Y también, bueno, en tu libro mencionas que en Latinoamérica estamos hartos, se podría decir, del oficialismo, ¿no? Ante eso, Antauro se presenta con una etiqueta de cambio. ¿Tú qué opinas de su campaña, de lo que podría llegar a ser, si es que es posible que llegue? A ver, pero el descontento con el oficialismo tenía explicaciones materiales muy claras, ¿no? Aumento de la delincuencia y en particular de la tasa de homicidios. Exacto. La peor pandemia en un siglo, asociada a ella la peor recesión desde la Gran Depresión y por último la mayor inflación en los últimos 45 años. Todo eso está cambiando ligeramente, en mayor o menor medida, y entonces ya tienes oficialismos que se reeligen. La constante era que el oficialismo nunca se reelegía, sea de izquierda o de derecha. Ahora ya hay oficialismos que se reeligen, ¿no? En México, de izquierda como en México, o de derecha como en El Salvador, ¿no? En el caso del Perú el malestar continúa. Ahí sí el malestar con el oficialismo no ha disminuido, por razones que sería un poco largo de discutir, pero obviamente hay una vocación de cambio en el electorado, ¿no? Y de castigo a la clase política. Eso es algo que a las opciones de centro moderadas les va a costar adaptarse, porque el centro, la moderación suele ser asociado al statu quo, y la gente quiere cambiar el statu quo. Entonces ahí te das cuenta de que yo nunca voté por Alan García, pero te das cuenta de lo inteligente que eran como político. El cambio responsable, sabiendo que la gente quería cambio, pero sabiendo que podías presentar al Humala de 2006 como un candidato radical, que generaba algunas... Radical para mí no es una mala palabra, pero eso genera resistencias. ¿Cuál es la consigna de campaña de García? El cambio responsable. Pero sabía que la gente quería cambio, ¿no? Ese es el problema, que van a tener opciones entre centro derecha y centro izquierda ahora, ¿no? O incluso derecha liberal, izquierda moderada. Antauro tiene la ventaja de que es un candidato disruptivo, ¿no? Las encuestas ya empiezan a ponerlo en un lugar expectante, pero todavía estamos muy lejos de las elecciones. Y ese es el tema. En el Perú es muy difícil saber quién va a pasar a segunda vuelta, salvo que Keiko sigue teniendo una posibilidad de pasar a segunda vuelta porque se pasa con 13%, ¿no? Pero no hay garantía de que Antauro pase a segunda vuelta. Y Antauro, como digo, hay gente que lo ve como un candidato de izquierda, y claro, como su base electoral estaría en los sectores tradicionalmente más pobres y discriminados, eso muchos lo asocian con la izquierda, pero ha habido en el Perú experiencias de derecha popular. Sánchez Cerro, que es lo más parecido, creo yo, al sanchezerrismo, a lo que es ahora Antauro Humala, pero el propio fujimorismo bajo la dirección del padre, ¿no? Claro. Entonces, tener base popular no te hace de izquierda. Y bueno, para finalizar ya la entrevista, te quisiera preguntar sobre si te gusta leer ficciones, por ejemplo, y si puedes recomendar 5 ficciones para peruanas, si es posible. Bueno, yo como estudio ciencia política, no mucho la ficción, y relaciones internacionales y conflictos internacionales en particular, el mundo me satura de vez en cuando y yo necesito literatura escapista, así que leo ficción, pero leo mucho género posapocalíptico. Distópicos. Distópicos y posapocalípticos, ¿no? Que son un poco distintos, porque distópico puede ser una sociedad perfectamente ordenada, pero una sociedad totalitaria, ¿no? Una sociedad donde haya orden, donde haya progreso material, pero totalitaria. Los mundos posapocalípticos son mundos donde el orden social ha colapsado, ¿no? El problema es que el mundo se parece cada vez más a mis lecturas y eso me está empezando a preocupar. Yo tengo, ya que lo mencionas, tengo un libro anterior en donde, como yo enseñaba el curso introductorio de ciencia política a jóvenes de 18 años que no iban a estudiar ciencia política,
con mi coautora dijimos cómo les enseñamos la ciencia política de una manera que sea interesante para jóvenes que no les interesa la ciencia política y que no han llevado un curso sobre la materia. Entonces tenemos, ya que lo preguntaste, tenemos un libro donde asociamos cultura popular a ciencia política. Ajá. O usamos categoría de la ciencia política para estudiar la cultura popular. Se llama Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes, la ciencia política en lugares insospechados, y hablamos de ciencia política y fútbol, ciencia política y la serie The Walking Dead, ciencia política y la serie Game of Thrones, ciencia política y las series sobre superhéroes de Marvel, y eso además te da un indicio de por dónde van nuestros, bueno, en este caso mis intereses, ¿no? Claro. Yo leo literatura que muchos considerarían de segundo nivel, ¿no? Empecé con, bueno, ahora curiosamente ya los han recuperado. Empecé con la literatura de terror de Lovecraft y Poe, que en su momento eran vistos como literatura menor, ahora ya... ¿Qué? ¿Tu cuento favorito de Lovecraft? ¿Recuerdas alguno? Bueno, lo de las historias de... ¿Cómo se pronuncia? Cthulhu, ¿no? Es lo que lo ha hecho más conocido, porque además ahí mezcla ciencia ficción con terror, ¿no? Con terror sobrenatural. El libro, la novela World War Z, Guerra Mundial Z, es una buena novela, porque el género zombie yo mismo admito que es un género menor, la mitad de las películas del género son desechables, pero bueno, es un gusto que adquirí de joven y nunca se me fue, ¿no? Pero en fin, ahora, también he leído literatura clásica que tiene que ver con mis temas de interés, Guerra y Paz, de Tolstoy, ¿no? Que me ayuda a entender a la Rusia actual, ¿no? La forma en que él describe a la élite rusa y la contrapone al pueblo ruso, creo que es importante, y la forma en que ve la relación entre la élite rusa y Europa occidental, son todas cosas que yo creo ayudan a entender la Rusia de Putin, ¿no? Por ejemplo. Listo, Farid, muchas gracias. Creo que ya se acabó el tiempo. Ha sido un gustazo. Igualmente. Gracias. Y si puedes enviar un saludo a mi cuento pendiente, se llama. Bueno, yo no soy contador de cuentos, pero esta ha sido una... ¿Dices que es tu segunda entrevista? Sí, mi segunda entrevista. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Ha sido una entrevista muy agradable. Sigan, cuento pendiente. Listo, gracias.